vamos a hacerlo con, como no, como siempre, con Don Albello. Muy buenas tardes. Hola Nacho, ¿qué tal? Filósofo titulado, y José Luis Pablos, opinólogo titulado también. Muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? que no sé si tenían ganas ya de volver o ya es como empieza el curso otra vez. No, estas cosas son para bien, ¿no? Hombre, Pues para yo bien, sin hablo duda. por mí, por lo menos. Pero sí, yo sí bien. tenía ganas. Lo bueno es que uno sigue vivo, eso no es indicador de eso, pero bueno, la verdad es que sí, Ya es mucho, echo de ya es menos el bastante. descanso, echo de menos la tranquilidad del dolce far niente que dicen los italianos, de no hacer nada, pero hay que trabajar también. Quiero decir, están los italianos para hablar de tranquilidad. Bueno, creo que estamos todos para hablar de tranquilidad, las cosas como son, pero bueno. Pues es que tenía la duda de si tendrían ganas de volver o no por el tema elegido, digo, porque este tema no sé si me suena a indirecta, a No, sensación personal. Venimos a defender lo indefendible. Eso, a darle No, no. utilidad a lo inútil, vamos. Sí, hoy dando vueltas un poco, siempre nos juntamos a preparar, bueno, de qué podíamos hablar, algún tema que pueda resultar un poco curioso, sobre el que habitualmente no se reflexione, ¿no? Y después del verano dijimos, bueno, vamos a hablar un poco de por qué es importante, vamos a ver, perder el tiempo, entre comillas, porque Aburrirse. la teoría que queremos transmitir hoy es de la importancia de lo inútil. Sería un poco así el resumen, ¿no? Que me encanta. Tenemos incluso un punto de partida. Sí, No sé si puede servir para que la gente, por un lado, se apunte una película para ver si no la ha visto, cierto. y por otro, pues para que sirva de introducción para el tema y entendamos mejor los planteamientos que nos van a hacer. Vamos a ver un poquito el tráiler de una mítica película francesa como fue y es, porque sigue siendo mítica, La Cena de los Idiotas. La Torre Eiffel, construida con cerillas 346.422. ¿La ha hecho usted? Sí, una de mis mejores obras. Lo tengo. ¿Cómo es? Un campeón del mundo. Qué nervioso estoy. ¿Cuál? ¿Le has invitado a venir aquí? Antes quería estudiarle un poco. Ya verás, me han dicho que es fabuloso. Que lo pase bien, ¿eh? Y deslúmbrenlos a todos. Cuando son nuevos salen del huevo de su capullo. Una cena de idiotas. ¿En qué consiste exactamente? Cada invitado lleva un idiota. Sí, está aquí. Con aspecto de triunfador. En este asunto nada cambias, idiotas es. Se llama solo Leblanc. ¿No tiene nombre de pila? Ya se lo he dicho, solo Leblanc. Leblanc es el apellido y solo es el nombre. Ah, Señor Piñón, su nombre es François, ¿cierto? sí. Pues el de Leblanc es solo. Bien, no perdamos más tiempo. Y basta ya de controversia. ¿No es posible? ¿Es el idiota de tu cena? No puedo más, no puedo más. ¿El idiota? Y principios ¡Idiota! Es idiota. idiotas de la última hornada, viejos idiotas de ayer. ¿Usted iba a cenar con él esta noche? ¿Cómo lo sabe? ¿Le ha hablado de mí? Le habría reconocido de todos modos. Viejos idiotas de ayer. Yo me reí mucho con esta película. Me sigo riendo a día de hoy. Bueno, 20 años no, pero... No, seguramente. Seguramente ¿Ya sí, estarán en mente? seguramente Yo creo que sí, finales de los seguramente 90. menos bueno, nada, ¿eh? Sí. Ahí. A sí, finales sí. de los 90. Entonces ya estamos pasando los 20. Sí, se nos olvida que sigue eso. detrás. Y un poco inútil también. Bueno, es una película que te saca la sonrisa, pero hay trasfondo. ¿Podemos sacar incluso lecciones de vida? Claro, un poco el por qué hemos planteado esta percha, digamos, para colgar el resto del programa, es porque aquí se plantea qué es ser idiota y qué es ser útil y qué no es útil, ¿no? Entonces, para los que no hayan visto la película sin estropeársela, un grupo de amigos cenan periódicamente y cada uno lleva a la persona más idiota que ha conocido a esa cena, ¿no? Y ahí se dirime quién es el que ha traído al idiota más idiota de todos, ¿no? La película, según va avanzando, pues se va dando un poco la vuelta al planteamiento que queremos hacer nosotros hoy, que una cosa que aparentemente es inútil, en este caso era una persona que hacía, bueno, con cerillas construía monumentos, ¿no? Y el tío sabía exactamente el número de cerillas, los litros de pegamento que había utilizado, cuándo lo había hecho, el tiempo que había empleado, ¿no? Como aparentemente de algo que no tiene una utilidad práctica, bueno, según va avanzando la película, las tornas se van dando la vuelta, ¿no? Y al final es una persona que a ese nivel no es importante, pero es rica en valores y en otras cosas, ¿no? Y se va viendo como detrás de eso pues hay un estilo de vida y una forma que no hace daño a nadie y tal. Es un fan acérrimo del Olympique también, por ejemplo. Me estoy acordando de detalles que dan juego. Es curioso, digamos, plantear el tema de la importancia o de la utilidad de lo inútil, ¿no? Por cierto, que es el título de un libro de
de un intelectual italiano que ha fallecido recientemente, que publicaba en El País, entre otros medios aquí en España, Nuccio Ordine, que publicó un libro, ¿no?, que se llama La utilidad de lo inútil, ¿no? Y la tesis es del libro es cercana, o en la línea de lo que estamos intentando transmitir, y en la línea de lo que sugiere el ejemplo de una persona que dedique la vida a quehaceres que en principio no van a ningún sitio, ¿no?, que son el ejemplo de perder el tiempo, ¿no?, esta expresión que utilizamos todo el tiempo. No pierdas el tiempo hay que utilizarlo, hay que aprovecharlo, el tiempo es limitado, etc. Hay que ser productivo. Hay que ser productivo, exacto. Esos son los tiempos de la productividad, diríamos, ¿no? Y es paradójico que, muy interesante, y a lo mejor una coincidencia bonita, simplemente que la palabra original en el griego, la palabra idiota, significa hoy por hoy, más o menos literalmente, autointeresado, ¿no? Es decir, una persona que está centrada o cerrada sobre sí mismo, autorreferente, ¿no? Una especie de ensimismamiento, ¿no? El idiota es aquel que no comparte con sus congéneros, con sus conciudadanos, en el griego original, por lo menos, ¿no? Pero entonces esta es la escena de alguien que está ensimismado, por decirlo así, ensimismado, que se vuelca sobre sí mismo. Y la pregunta es, ¿por qué alguien que destina parte de su tiempo, de su energía mental, a cuestiones que no van a ningún sitio, que le hacen en principio perder el tiempo, si eso es algo que sea realmente necesario, un reflejo de algo que es malo, ¿no? Y una buena, digamos, pregunta sería esa, ¿no? ¿Por qué a veces perder el tiempo es sinónimo de el ocio, ¿no? El ocio es sinónimo de pérdida, ¿no? Yo creo que además el ocio hoy día cuando no estás gastando. O sea, que hay... Sí. Porque un ocio consumista, ¿no? Claro, hoy día somos muchas generaciones, claro. Se podía hablar de las generaciones del ocio, de que nos decían nuestros padres, ten lo que yo no he tenido, disfruta la vida, bla, 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 bla. Exacto. Dejando incluso a un lado lo que se supone que va en nuestro ADN, que es la procreación, posponiéndolo, ¿no? Muchas veces indefinidamente. Claro. Llega ese momento en el que, claro, el ocio es nuestra razón de ser muchas veces, incluso la economía muchas veces gira en torno al ocio, pero el ocio también para unos puede parecer inútil lo que hacen y para otros no. Quiero decir que la música para mucha gente o el crear música puede ser una inutilidad. Claro, luego además esto se asocia a diferentes momentos vitales, ¿no? Es decir, a un niño, incluso a un adolescente, se le permite hasta cierto punto perder tiempo. Es como, bueno, eres joven, te queda todavía... Bueno, un periodo de tiempo largo de tu vida, puedes gastarlo en tonterías y tal. Pero ojo, cuando un adulto hecho y derecho, por su responsabilidad, que se viste por los pies, este tipo de cosas. Un adulto ya, esto no se le considera, no se le permite tanto. Es decir, que un adulto esté coleccionando, lo hablábamos antes dando vueltas a esto, ¿no? Que esté coleccionando muñequitos y que esté haciendo no sé qué. Bueno, a ver con lo que... Cuidado pues ya sé que estoy tocando un terreno un poquito delicado y no quisiera yo meterme donde no me llaman, pero es decir, que esto se permite más en ciertas edades, ¿no? En un chaval se le permite que coleccione, que haga tal, pero en un adulto que tenga este tiempo es como, no, tú como adulto, no, esto ya no es para ti. Ya un adulto parece que se le permite, si no lo saca de la caja, porque luego le va a sacar una rentabilidad, porque le puede sacar pasta. Sí, como inversión, digamos. Totalmente, ¿no? porque si no, como juguete, como simplemente objeto de adoración. Puede no entenderse fácilmente, ¿no? Incluso en situaciones en las que, en principio, programamos nuestro ocio una vez al año, ¿no? Es decir, la idea de tener vacaciones se ha convertido en el paradigma, probablemente, del descanso, etc. Pero incluso en ese tipo de descansos, en los tiempos en los que vivimos, incluso las vacaciones se han convertido en una forma de productividad, ¿no? No, todos decimos, bueno, ya cuando volvemos de vacaciones, jolines, a ver si ya vuelvo al trabajo para descansar un poco, ¿no? Porque las vacaciones o el turismo, ¿no? Hay que quizás distinguir entre ocio, ¿no? Como la negación del negocio, como aquello que no hacemos cuando estamos haciendo negocios. ¿No? Es distinto del tipo de actividades que incluso cuando queremos descansar acabamos haciendo, ¿no? El turista es quizás el paradigma de la persona ocupada. Cuando uno va a otro... emplea su ocio en desarrollar una actividad económica ajena, gastando y yendo a hacer y ver todo lo que pueda. En poco tiempo tienes que organizarte para ver lo más posible en el menor tiempo posible. Y tal. Exacto. Necesitas vacaciones para recuperarte de las vacaciones. Entonces, claro, este planteamiento le hablamos también cómo se planteaba a nivel empresarial, ¿no? En un momento en el que la productividad es lo que a veces rige y tú tienes que producir X piezas de no sé qué, dependiendo de los trabajos, ¿no? Y hablábamos cómo algunas empresas han dado la vuelta a este tema, ¿no? Por ejemplo, cuando algunas empresas pioneras como Google empezaron a decir vamos a poner momentos de ocio, de descanso a nuestros empleados, ¿no? Y entonces les vamos a poner un tobogán para que se entretengan, y un futbolín, y un arcade de los 80, no sé qué, y una piscina de bolas, pues a lo mejor efectivamente de fondo no está
buscando nada más que mayor productividad. Entonces todos aplaudíamos diciendo, joder, qué gente más majeta estas de Google, fíjate que bien tratan, que les dejan echarse una partida entre medias. Pero de fondo de eso no sigue habiendo... Les va a resultar beneficioso. Claro, no sigue habiendo una forma más de decir, bueno, vale, que estén descansados estos 15 minutos y que luego vuelvan otra vez al 100% de rendimiento. Con lo cual, esto que aparentemente se vende como, vamos a que pierdan el tiempo un rato, en el mundo empresarial se da la vuelta y dice, no, es para que aumente la productividad, que es al final lo que nos interesa, ¿no? Que de hecho, yo creo que ese funcionamiento es ese. Es decir, de cara a la galería vendo el bienestar de mis trabajadores, en el simposio de empresarios, businessmen y demás, pues digo, no se confundan, que esto hemos comprobado que la rentabilidad, la productividad de nuestros trabajadores está. Así que no sean tontos, gástense 3/4 en una mesa de billar y déjenles un rato. Sí. Y es curioso que, bueno, no es curioso, yo creo que hay explicaciones buenas para este fervor, digamos, esta importancia que le damos a la productividad, de que todo lo que hagamos tenga que tener una especie de rendimiento, ¿no? Pero no siempre las cosas fueron así, y quizás una visión idealizada del pasado, pero inicialmente, cuestiones, ya por apelar a mi condición de filósofo, ¿no? La filosofía, por ejemplo, fue históricamente una práctica que Aristóteles definió como, no definió, pero se le atribuye la frase, correctamente creo yo, que la filosofía era lo más importante, pero lo más inútil que existe, ¿no? No sirve de absolutamente nada. Y hay tantas cosas, no sirve de absolutamente nada en el sentido de que no es instrumento para nada, que tiene un valor intrínseco, un valor en sí mismo. Y hay tantas cosas que podíamos pensar que podíamos destinar nuestro tiempo y que no conducen nada más que el placer simplemente que genera hacer algo que no conduce a nada, ¿no? En la música es el caso paradigmático quizás también, la literatura, la poesía, no hay nadie más inútil y poco productivo que un poeta. Y sin embargo, qué importantes son, ¿no? Qué importantes son. De hecho, hace no mucho oí a alguien hablar de eso, de lo inútil que es la poesía, hasta que, por ejemplo, pierdes a alguien muy querido, no encuentras consuelo en nada más que un poema que te encuentras y que describe o no describe como lo que sientes, pero a lo mejor sí te abre una ventana a verlo de otra forma, o que muchas veces hay cosas que no le damos el valor hasta que no nos damos cuenta que lo necesitamos. Y con el arte pasó en la pandemia, que de repente nos dimos cuenta de que estar mano sobre mano en casa era aburrido, y para eso se agradece. Bueno, a los niños muchas veces dice, necesitan aburrirse para luego coger ganas para hacer cosas o incluso para desarrollar su creatividad. Yo creo que hay un montón de conocimientos inútiles que hacen un poco como de engrase social, ¿no? Todos hemos estado en un cumpleaños, una boda, una mesa aburrida, en el que alguien empieza a contar anécdotas de cosas aparentemente sin importancia, pero te da la vida. Es decir, son cosas que no son valorables económicamente, pero como engrase social, a nivel de cohesión, es importante esos conocimientos que no van a parece que hoy día todo se mide precisamente por lo cuantificable, ¿no? Igual de ahí viene también esa percepción, ¿no? Claro, son tiempos en los cuales parece que uno tiene que estar en condiciones de poderle poner números, categorías, etcétera, de aciertos, más o menos cumplimientos, palabras como los objetivos, proyectos, programas, etcétera, son parte o están en el orden del día de todas las cosas que hacemos, ¿no? Tengo un proyecto, ¿no? Que uno piensa, jolines, qué bien que tienes un proyecto, y es algo que piensas que va a ocurrir en el futuro y ojalá lo logres, pero los proyectos nunca se acaban porque siempre hay otro proyecto más adelante y objetivos a cumplir, etcétera, etcétera, ¿no? Es el mundo que habitamos, y quizás, y era el punto de la reflexión, ¿no? Quizás nos interesa ser un poquito más, no sé, descansar un poco, ser más ociosos en el buen sentido del término, ¿no? Bueno, yo quiero ahora ahondar en esto. Lo haremos más adelante, en proyecto tenemos, por supuesto, más ocasiones como esta de encontrarnos y hablar, plantear, poner sobre la mesa cuestiones que la gente muchas veces a lo mejor no se plantea y que a lo mejor les puede cambiar la perspectiva. José Luis Donald, muchas gracias como siempre por haber venido. Gracias a ti, nos vemos en unas semanas. Muchas gracias.